En la cena familiar de aquel domingo, mi multimillonario hermano Sebastián sonrió con desprecio frente a todos. Nuestra pequeña coronelita todavía sigue jugando con sus aviones del gobierno, un pasatiempo financiado por los contribuyentes, dijo. Mi madre guardó silencio, ofreciendo apenas una sonrisa débil. Pero él no sabía que la próxima semana entraría a mi territorio y aprendería las reglas del juego An Soy. La coronela Natalia Solís. 38 años, y mi mundo está definido por el rugido atronador de 4 turbinas. Hoy, ese rugido es un grito furioso mientras mi C-17 Globemaster III lucha contra un viento lateral que barre la llanura del Pacífico. Debajo de mí, la base aérea se ve como una cuadrícula perfecta de orden y control. Un mundo del que soy responsable de mantener altitud estable. Coronela, Jafaugaus G30A, Nudus, una voz tranquila crepita en mis audífonos. ¿Entendido? Respondo. Mi propia voz, calmada y firme, penetra el estruendo. Mis manos, cubiertas con guantes Nomex verdes, se mueven con un instinto afilado en miles de horas de vuelo. Ajusto el yugo de control. Una corrección sutil que se siente como un susurro dirigido a una bestia de 200 toneladas de acero y cable en tierra. Siento las miradas de mi tripulación sobre el avión que se aproxima. No solo observan un aterrizaje, observan a su comandante. Su confianza es un peso tangible, una responsabilidad que llevo hasta la médula de mis huesos. Aquí mi palabra es ley, no por ego, sino porque de ella dependen vidas con una última corrección decidida. Traigo la aeronave suavemente a tierra. El toque de las ruedas del tren de aterrizaje sobre el asfalto es el punto final de un comando perfectamente ejecutado. El gigante se asienta y obedece en cuando salgo de la cabina, y mis pies tocan el asfalto tibio. El sol californiano calienta mi rostro. Estoy en mi elemento. Pequeña de estatura, pero aquí, rodeada por el poder tangible y la disciplina de la Fuerza Aérea, me siento de 3 metros de altura, pero esa sensación se desvanece en el momento en que entro a mi oficina estéril y silenciosa. La luz parpadeante en mi escritorio anuncia un nuevo correo electrónico. Mi mirada recorre la línea de asunto y un frío conocido se arrastra en mi estómago, enfriándome más que cualquier viento de altitud. El nombre dice en Sebastián Solís Vargas, mi hermano. Las paredes de mi oficina, decoradas con condecoraciones y mapas de vuelo, de repente parecen una fachada frágil. La armadura que uso cada día, el uniforme, el rango, la autoridad inquebrantable, no puede protegerme de las heridas que mi propia familia me inflige, y ese nombre en la pantalla me catapulta atrás en el tiempo, de regreso a una herida que nunca ha sanado realmente. El recuerdo es nítido, bañado en la luz dorada y mantecosa de una cena familiar importante. La escena se desarrolla en la opulenta villa de mi hermano en San Ángel, Ciudad de México. Un lugar tan vasto y silencioso que parece más un museo que un hogar. El aire está lleno del aroma de pavo asado, relleno de salvia y el perfume delicado y dulce de mi madre. Chanel número 5 Nun. Larga mesa de caoba brilla bajo la luz de una araña de cristal, dispuesta con cubiertos tan pesados que parecen ceremoniales. Y allí, en la cabecera de la mesa, se sienta Sebastián, el rey en su castillo, radiante con un traje Armani hecho a medida. En su muñeca destella un Rolex Presidential, mientras levanta una copa de ámbar, un Macallan de 25 años. Sus ojos, del mismo color azul que los míos pero más fríos, se dirigen hacia mí en llevo ropa civil. Pero eso no importa. Para él, siempre estoy de uniforme. Una sonrisa burlona juega en sus labios. Un brindis anuncia, su voz rebosa de diversión condescendiente. Dirige su copa hacia mí, por nuestra pequeña coronelita, que todavía juega con sus camiones de carga subsidiados por el Estado. Las palabras flotan en el aire. Un golpe consciente. Continúa, su voz retumbando. Ann, es un pasatiempo maravilloso. Todos deberíamos tener tanta suerte de que los contribuyentes financien nuestras pasiones. Su risa resuena por la enorme sala. Un sonido agudo y cruel. Algunos de sus socios comerciales ríen cortésmente. Siento cómo mi cara se calienta. Una ola de vergüenza e ira sube en mí. Mi mirada busca a mi madre. Una súplica silenciosa por una aliada. Pero ella no ofrece ninguna. Solo está ahí sentada,
una sonrisa tensa y apaciguadora en los labios. Sus ojos evitan mi mirada. Ya, Sebastián, no molestes a tu hermana, dice, pero su tono no tiene peso. Es una indulgencia admirativa hacia su brillante hijo. Es una capitulación total y definitiva. Un nudo se forma en mi garganta, duro y doloroso. En este momento no soy coronela de la Fuerza Aérea, no soy una mujer que comanda un escuadrón y es responsable de cientos de vidas. En esta mesa, rodeada de mi propia familia, soy invisible. Soy un adorno. Un golpe agudo en la puerta de mi oficina desgarra el recuerdo y me trae de vuelta al presente en parpadeo, el blanco estéril de las paredes. Contrasta fuertemente con el dorado cálido y opresivo del recuerdo. Me levanto y camino hacia la ventana. Mis botas son silenciosas sobre el piso de linóleo afuera. Los C-17 están en la pista. Sus fuselajes grises, estoicos y poderosos bajo el sol poniente. Son mis gigantes de acero, mis socios silenciosos. Este es mi mundo. Un mundo de procedimientos, de física, de consecuencias. Un mundo donde la disciplina no es una recomendación, sino el fundamento que nos mantiene a todos con vida. Es un mundo que el dinero de Sebastián no puede comprar y sobre el cual su influencia no puede ejercer presión. En mí comienza a cristalizarse un nuevo sentimiento, frío, duro y claro. Esta vez será diferente. No tragaré su veneno y lo llamaré honor familiar. No permitiré la complicidad silenciosa de mi madre que me deja impotente. Él viene aquí, sale de su mundo de trajes a medida y ganancias abstractas para entrar en mi santuario de trajes de vuelo y realidad dura. Aquí escribo las reglas. Aquí mi autoridad es real. Pienso en mi padre, un coronel condecorado del ejército, el único que realmente me entendió. Vio el fuego en mí, no el género. Sebastián había convertido su funeral en un evento de networking, reduciendo su vida de servicio a una nota al pie. En un discurso comercial de duelo, en una promesa fría y silenciosa, se forma en mi mente. Aquí no, Sebastián. No lo harás aquí. No convertirás el legado de mi padre y el mío en un chiste, no en mi casa. El recuerdo de mi padre, al que me había aferrado en mi oficina, era una espada de doble filo. Era mi ancla, pero también la llave a una biblioteca de dolor. La broma en aquella cena familiar no fue un incidente aislado. Era solo la entrada más reciente en un largo registro cuidadosamente mantenido de faltas de respeto a mí. Hermano Sebastián había mapeado mi insignificancia durante años, y cada entrada era una nueva capa de tejido cicatricial en mi corazón. Mi mente vaga a una Navidad de hace algunos años. El aire en la villa no estaba lleno de alegría festiva, sino de tensión opresiva. Sebastián estaba en su mejor forma esa noche. Había comparado mi C-17 con una camioneta de reparto, solo que con mucho peor consumo de combustible, y había reflexionado en voz alta sobre si mi pensión alcanzaría para pagar una membresía en su club de golf K. Lo largo de los años había desarrollado una tolerancia hacia sus puñaladas verbales, una especie de umbral emocional. Pero el insulto más agudo de esa noche no vino de él, vino de su hija. Mi sobrina Victoria tenía 16 años, una niña de inmenso privilegio, que veía mi vida de servicio como un ritual primitivo y desconcertante, mientras me sentaba en silencio en el sofá de terciopelo, tratando de hacerme lo más pequeña posible. Vi el brillo revelador de su teléfono inteligente. Ahogó una risita, sus pulgares volando sobre la pantalla. Luego giró el teléfono hacia mí. En la pantalla había una versión distorsionada y caricaturesca de mi cara, creada por un filtro ridículo de TikTok. Mi expresión seria estaba retorcida en una sonrisa tonta. Mi cabeza rebotaba ridículamente al ritmo de una marcha militar sintetizada y barata. Sobre el video corrían en letras rosas gruesas las palabras: mi tía juega a la guerra mientras mi papá gobierna el mundo real. Sebastián estalló en carcajadas. Un sonido atronador y triunfal que llenó toda la habitación. Era un sonido de afirmación, de victoria. «¡Esa es mi niña!», gritó con orgullo. Miré a mi madre, mi última línea de defensa. Solo movió la cabeza, una sonrisa débil y cansada en los labios. «¡Ay, Vicky!», murmuró, palabras sin peso, sin reproche. Era el sonido de la capitulación. Y tuve que disculparme y salí al aire helado del jardín cuidado.
El frío punzante era una distracción bienvenida del dolor ardiente de la humillación en mi pecho. Luché por respirar. Cada bocanada formaba nubes blancas en la oscuridad helada, mientras trataba de contener las lágrimas. Pero incluso ese recuerdo palidece en comparación con el que realmente me rompió, el que mantengo encerrado en la bóveda de mi mente. Cementerio Nacional. Un día gris de noviembre, las interminables filas silenciosas de lápidas blancas se mantenían en perfecta postura. Un ejército silencioso que custodia el alma de la nación estaba de pie, firme como una vela. La tela rígida de mi uniforme de gala de la Fuerza Aérea era una débil protección contra el dolor que me desgarraba. Estábamos enterrando a mi padre, estábamos enterrando a un héroe. Sebastián, por supuesto, dio el discurso. Se paró en el podio no como un hijo en duelo, sino como un CEO presentando su informe trimestral. Habló de la tenacidad y el vigor de papá, pero lo empacó todo en el lenguaje del éxito empresarial. Luego vino la línea que destrozó. El silencio sagrado. A mi padre entendía los resultados, no los procesos. Sebastián dijo eso, mientras buscaba mi mirada entre la pequeña multitud. Sabía que el único legado verdadero es el balance de pérdidas y ganancias de la vida. Me quedé pálida de horror. Convirtió a nuestro padre, un hombre que había sangrado por su país, en un estudio de caso empresarial. Profanó su memoria en tierra sagrada. La ceremonia terminó, los disparos de saludo resonaron y se desvanecieron. Una guardia de honor del ejército, la unidad de mi padre, dobló cuidadosamente la bandera estadounidense. El sargento, cuyo rostro era una máscara de deber solemne, me entregó el triángulo apretadamente doblado de estrellas y barras. Era el último agradecimiento de la nación. Una encomienda sagrada me fue confiada. Mientras lo recibía temblando, eché un vistazo a Sebastián. No miraba la bandera, me miraba a mí, y en su rostro había la más leve, la más despectiva de las sonrisas. La había robado. Me había robado mi último momento sagrado con mi padre, y había reducido su vida de honor a un número esa noche. De vuelta en la casa, intenté romper el muro de negación. El aire estaba pesado con el digno aroma de lilas. Mi madre reordenaba mecánicamente las flores de condolencia, de espaldas a mí. Mamá, comencé, mi voz tensa. ¿Escuchaste lo que dijo en el funeral? Insultó a papá. No se dio vuelta. Sus manos seguían arreglando una cinta blanca. Natalia, por favor, suspiró. Sebastián es simplemente pragmático. Ahora lleva todo el negocio familiar sobre sus hombros. No debería ser tan sensible. No seas tan sensible. Las palabras fueron una última puñalada aguda al corazón. No solo excusaban el comportamiento monstruoso de Sebastián, negaban mi dolor. Me decían que mi dolor era el problema, que mi amor por mi padre, mi reverencia por su vida de servicio, era un error. Me pregunto cuántos de ustedes que están escuchando han visto su mundo entero, su dolor más profundo, descartado con exactamente estas palabras. Me quedé ahí parada en la habitación silenciosa, llena de flores, y finalmente entendí el libro que una amiga me había regalado. Daring Greely de Brené Brown yacía sin leer en mi mesita de noche en California. No estaba lista para ser vulnerable. Estaba demasiado ocupada sobreviviendo en esta familia. En esta guerra por mi propio valor. Estaba completa y absolutamente sola. Y mi padre, la única persona que realmente me veía, se había ido. Ahora era la única guardiana de su legado. Un legado que mi propia familia estaba decidida a borrar. Ser la única guardiana del legado de mí padre significaba caminar un sendero solitario, un camino no pavimentado con los adoquines de la riqueza que mi hermano tanto admiraba, sino con grava afilada y desigual de la responsabilidad. Sebastián veía mi carrera como un pasatiempo, una aventura financiada por el Estado. No tenía concepto de la carga que llevaba, una carga que se sintió más pesada en 2005, bajo el cielo gris, cubierto de escombros de Nueva Orleans. El recuerdo no viene como un relámpago, sino como un agotamiento lento e invasivo. Es el dolor fantasma en mis huesos de volar jornadas de 18 horas. Mi cuerpo zumba con la vibración incesante de los motores del C-17 en el cielo sobre Luisiana. No era el azul radiante de California,
Era un moretón, un gris enfermizo, un crepúsculo permanente sobre una ciudad hundiéndose en su propio dolor. Mi avión no transportaba paletas de carga o vehículos militares, transportaba personas desesperadas y empapadas con la misma mirada vacía y distante en los ojos en la bodega de carga, normalmente llena del olor a queroseno y metal. Estaba densa con el aroma de ropa mojada, agua estancada y un miedo primitivo y opresivo. Aterrizamos en pistas improvisadas apenas lo suficientemente anchas para que un gigante como el Globemaster tocara tierra y volviera a despegar. No hubo cómodas revisiones prevuelo, ni café en la sala de descanso. Fue una carrera frenética contra el tiempo, contra las infecciones, contra la desesperación. Cada aterrizaje era una victoria, un pequeño parche de humanidad arrancado del infierno. Eso no era la idea de juego de guerra de Sebastián. Era una guerra contra el caos y cada segundo contaba. Esa era la carga del servicio, un concepto tan extraño para mi hermano como la humildad en una noche. La carga se volvió casi insoportable. En un vuelo tardío desde el aeropuerto Louis Armstrong, una oscuridad silenciosa se había sentado sobre la bodega de carga. Estábamos realizando una evacuación médica, la cabina llena de camillas, entre ellas una anciana, cuyo rostro era un mapa de una vida larga y pesada. Habíamos hecho todo según el protocolo. Los paramédicos trabajaron incansablemente, pero ella estaba demasiado débil. Se durmió en silencio durante el vuelo, una capitulación silenciosa ante el agotamiento y la angustia. Lo sentí en el momento en que se fue. El aire en el avión pareció cambiar, volverse más pesado. Una vida se había extinguido bajo mi mando, bajo mi supervisión. El peso de esa única muerte silenciosa pesaba sobre mí más que todo mi avión. A más tarde esa noche, envuelta en una tienda improvisada, sobre algún trozo olvidado de concreto, acompañada por el zumbido de los generadores. Intenté tender un puente sobre el abismo, entre mi mundo y el de Sebastián. Abrí mi laptop y comencé a escribirle un correo electrónico. Mis dedos volaban sobre el teclado, un intento desesperado de explicar. Escribí sobre la mirada en los ojos de aquella anciana antes de que lo cerrara por última vez. Escribí sobre la impotencia aplastante de sostener una vida en las manos y verla deslizarse entre los dedos. Intenté describir el profundo silencio aterrador en una cabina, llena de gente después de que uno de ellos se había ido para siempre. Escribí y escribí, vertiendo mi dolor y agotamiento. Luego me detuve. Mi dedo flotaba sobre el botón de enviar. ¿De qué servía? ¿Cómo podría un hombre que mide vidas en cotizaciones bursátiles y ganancias trimestrales entender una pérdida que no tiene valor material? ¿Cómo podría comprender una moneda de sacrificio y deber? Borré todo el borrador, cada palabra dolorosa, justo antes de cerrar mi laptop. Revisé mi bandeja de entrada una vez más. Allí había un nuevo mensaje de él, una nota breve y triunfante, alardeando de un lucrativo contrato logístico que Vargas Global acababa de cerrar, un negocio basado precisamente en el caos de la costa del Golfo. Él veía un desastre y pensaba primero en ganancia. Yo veía un desastre y solo pensaba en la gente. No éramos simplemente diferentes. Pertenecíamos a especies distintas. De vuelta en mi oficina en la base, el recuerdo de Katrina aclara algo. Sebastián se burla de mi mundo de reglas y regulaciones. Para él son burocracias sin sentido, obstáculos que se pueden doblar o romper. Pero en el caos total de Nueva Orleans, precisamente esas reglas eran lo único que me mantenía cuerda en las listas de verificación. Los procedimientos, la cadena de mando, no eran una jaula. Eran un andamio de acero, eran el esqueleto que mantenía nuestro mundo unido cuando todo lo demás se desmoronaba. Eran la diferencia entre una misión de rescate y una multitud en pánico. Sebastián veía las reglas como debilidad. Yo sabía que eran mi fortaleza. En ese momento de claridad, una nueva determinación me invade. Pienso en una cita del general Norman Schwarzkopf que una vez escuché: el verdadero liderazgo es una profunda responsabilidad. Me senté en mi escritorio
escritorio. Enderecé la espalda, mi agotamiento cediendo a un enfoque frío y agudo. Llamé las regulaciones del Departamento de Defensa en mi computadora. Específicamente, las directivas sobre transporte civil VIP. En aeronaves militares en mis ojos escanearon el texto denso, línea por línea, párrafo por párrafo. Leí sobre protocolos de seguridad, verificaciones de antecedentes y requisitos de conducta. Absorbí cada palabra, cada subsección. Un plan comenzó a formarse, no desde la ira, sino desde un entendimiento profundo y resonante de mi propio poder en Sebastián. Pensaba que mi mundo era un juego. Bien, si quería jugar en mi campo, aprendería que mi juego tiene reglas y no permite excepciones. El peso de mi decisión, hacer cumplir las regulaciones militares contra mi propio hermano, pesaba en mi estómago. No se trataba solo de ganar una pelea, se trataba de defender mi mundo. Y en mi mundo, una comandante no es nada sin su equipo ANE. A la mañana siguiente convoqué una reunión no programada. Las 2 personas que entraron a mi oficina eran el fundamento de mi comando. El sargento mayor Ricardo Rico Méndez era un veterano de la Fuerza Aérea, cuya tranquila presencia ocultaba una feroz lealtad. Había estado en la fuerza más tiempo que yo, y lo había visto todo. Junto a él estaba la sargento Evelyn Eve Reyes, una brillante e incisiva ingeniera de vuelo, lo suficientemente joven para ser mi hija, pero con la sabiduría de un alma vieja. Eran mi mano derecha e izquierda. Mantuve mi briefing breve y sin emociones. No conté sobre los años de burlas o el discurso profanado. No era necesario. Solo establecí los hechos. Esperamos a un VIP civil para un vuelo de familiarización, dije con voz clara y profesional. Su nombre es Sebastián Solís Vargas. Es un prominente CEO de logística. Hice una pausa. Dejé que el nombre flotara un momento en el aire. Espero que esto se ejecute con 100% de adherencia al protocolo. Sin atajos, sin trato especial. Cada punto sobre cada i, cada coma en su lugar. ¿Está claro? Rico, que había servido bajo mi comando durante 5 años, me miró con ojos conocedores. Podía leer la tensión en mi postura, escuchar el acero en mi voz, que normalmente no estaba presente en briefings de rutina. Veía más allá del rango y la jerga técnica, y veía a la mujer. Cristalino Coronela respondió con un rumor profundo y uniforme. Nos aseguraremos de que nadie falte el respeto a nuestra casa. Enfatizó la palabra casa lo suficiente como para que supiera que había entendido. Esta base, este escuadrón, no era solo un lugar de trabajo, era nuestro hogar, nuestro refugio. Después del briefing, cuando Rico se fue, Yves vaciló en la puerta. ¿Coronela?, preguntó con expresión seria. ¿Me permite hablar libremente? Concedido, sargento. Dio un pequeño paso de regreso a la habitación. Señora, anoche investigué un poco sobre Vargas Global. Toda su cultura corporativa gira en torno al ROI, retorno de inversión. Miden todo. Respiró profundamente, su mirada directa e inquebrantable. Solo quería decir que nuestro ROI se mide en refugiados salvados, en soldados que regresan con sus familias. Y nadie puede hacerles creer que esa métrica se calcula en dólares y centavos. Sus palabras me golpearon como un sorbo frío de agua en el desierto. Por primera vez, alguien había articulado el abismo entre mi mundo y el de Sebastián con perfecta y deslumbrante claridad. Alguien me entendía a una sonrisa genuina. La primera en días atravesó mi fachada cuidadosamente construida. No veía solo a una subordinada, sino a un alma afín. Gracias, Yves, dije, y las palabras se sintieron completamente inadecuadas. Eso significa más de lo que sabes. Esa tarde, Rico envió un mensaje. Cena a las 7 de la noche. Yo invito a Lo. Encontré a él y a Yves en un clásico restaurante familiar justo fuera de la base. Un lugar congelado en el tiempo con asientos de vinilo rojo, un mostrador con borde cromado y una rocalá en la esquina. Sonaba música de rock and roll clásico. El aire olía a hamburguesas chisporroteantes y café. Recién hecho era un mundo alejado de la opulencia fría y silenciosa de la villa de mi hermano. Nos sentamos en un reservado, los 3 vestidos de civil, y durante 1 hora no fuimos una coronela y sus sargentos. Éramos simplemente Nati, Rico y Yves.
Hablamos de todo y de nada. Rico mostró orgullosamente fotos del primer partido de fútbol de su hija. Eve habló entusiasmada sobre un nuevo sistema de diagnóstico de aviónica que estaba desarrollando. Me preguntaron sobre mi viejo instructor de vuelo, y contamos historias y reímos hasta que me dolieron los costados mientras disfrutábamos nuestros batidos de chocolate. Sentí un calor en mi pecho que no tenía nada que ver con la hamburguesa grasosa y deliciosa que acababa de inhalar. Era el calor de la aceptación, de pertenecer. En este restaurante ruidoso y sin pretensiones, no estaba siendo medida o juzgada. Simplemente estaba siendo vista. Eso era familia. No aquella en la que naces, sino la que construyes, la que se forja en propósito compartido y respeto mutuo. El contraste era un dolor físico. Mi familia de sangre me ofrecía juicio en cristal. Mi familia elegida me ofrecía lealtad en un plato de papel, aun cuando nos levantamos para irnos. Rico puso cuidadosamente su mano en mi brazo. Su rostro se volvió serio nuevamente. «Coronila», dijo en voz baja, su voz llena de feroz lealtad protectora. «Pase lo que pase mañana, no estás sola. Te respaldamos». No era solo una promesa, era un juramento, una declaración de lealtad que ningún dinero de Sebastián podría comprar. Era un escudo, y mientras salía a la fresca noche californiana, me sentí más fuerte y mejor preparada que en años. Ellos me respaldaban, y mañana sabía que los necesitarían al día siguiente. La frágil paz de nuestra cena se rompió por el sonido de motores acercándose. Pero no era el familiar y reconfortante rugido de un C-17, era el chillido agudo y arrogante de un jet privado. Sebastián había llegado desde la ventana de mi oficina. Observé cómo su Gulfstream G650 rodaba por la pista. Un elegante depredador blanco que se deslizaba entre mi manada de gigantes grises y utilitarios. Parecía completamente fuera de lugar. Un símbolo de riqueza impaciente en un mundo definido por fuerza paciente, la escalerilla descendió y él bajó. Un verdadero amo del mundo corporativo. Vestía un traje oscuro impecablemente cortado y lentes de sol que ocultaban sus ojos, pero no su sonrisa burlona. Detrás de él seguían dos asistentes, hombres jóvenes con trajes idénticos. Aferrando portafolios como soldados leales, encaminó por la plataforma, no como un invitado, sino como un nuevo propietario realizando una inspección. Al joven aviador que lo saludó militarmente apenas le dio un movimiento real condescendiente de cabeza. Apenas un reconocimiento de su existencia. Mi estómago se contrajo en Rico. Eve y yo esperábamos en el club de oficiales, un lugar de camaradería y respeto. Sebastián entró, su mirada recorrió la habitación, sobre la barra de madera pulida y las placas de escuadrón en la pared. No ofreció un apretón de manos, simplemente se quedó parado en medio de la habitación y se quitó los lentes de sol. «Bueno», dijo, su voz lo suficientemente alta para ser escuchada por los pocos otros oficiales presentes. «Supongo que estos son todos los recortes básicos en el presupuesto de defensa». El insulto me golpeó como un puñetazo en la cara, un veneno sutilmente liberado en el aire. No solo estaba dirigido a mí, era una manta de desprecio arrojada sobre todo mi mundo y todos los que estaban en él. Sentí como Rico se ponía rígido a mi lado. A mi lado don Sebastián se acercó a la barra, pidió un Perrier con limón y luego se volvió hacia nosotros. Sostuvo el vaso como un cetro. Comenzó una perorata, su voz suave y condescendiente. «Tienes una operación impresionante aquí, Natalia. Una máquina bien engrasada». Tomó un sorbo. «¿Pero cuál es tu costo por hora de vuelo? ¿Siquiera rastrean CPIs? ¿Indicadores clave de desempeño?» Luego tuvo el descaro de dirigir su mirada condescendiente hacia mi equipo. «Ustedes dos», dijo, señalando vagamente con el vaso hacia Rico y Eve, «en mi mundo son los ejecutores. Si no generan ganancias, son reemplazados». Matemática simple. El aire en la habitación se volvió espeso y quieto. Mi ira subió como una marea caliente en mi pecho. Pero antes de que pudiera decir algo, Eve dio un paso adelante, la espalda recta como una vela. «Señor», dijo, respetuosa pero firme, «con todo respeto, nuestro ROI se mide en la cantidad de vidas que salvamos.
Ese es un número difícil de poner en una de sus hojas de cálculo. Sebastián estaba visiblemente sorprendido. Su boca se torció. No estaba acostumbrado a ser desafiado, especialmente no por alguien a quien veía como una mera funcionaria. El silencio fue roto por la voz profunda y calmada de Rico. La coronela Solís es responsable de cientos de vidas humanas y miles de millones de dólares en activos nacionales. Señor Vargas dijo, sus ojos como granito. Esto no es gerencia media. Esto es comando. El intercambio de mi equipo dejó a Sebastián sin palabras. Su rostro se puso rojo de ira y se giró hacia mí. Su verdadero objetivo. ¿Dejas que tu personal me hable así, Natalia? Siseo la palabra personal llena de veneno. Ese fue el momento. La ola de mi ira se estrelló sobre mí. Recordé las palabras de mi padre, un eco silencioso en mi cabeza, hijo. Puedes comprar el mundo, pero no la integridad. Encontré la mirada furiosa de Sebastián. Mi propia voz se endureció a un tono helado y calmado. Son suboficiales de la Fuerza Aérea, Sebastián. Y están diciendo la verdad. Di un paso decidido hacia adelante, cerrando la distancia entre nosotros. La atmósfera en la habitación cambió. Esto ya no era una pelea familiar, era una confrontación. Estás en una instalación militar federal, dije. Cada palabra una piedra cuidadosamente colocada. Eres un invitado y te comportarás en consecuencia. Estaba tan cerca que podía ver el destello de incredulidad en sus ojos. Estaba perdiendo el control y no sabía cómo manejarlo. Mi avión, mis reglas, declaré. Las palabras no dejaban espacio para negociación. Seguirás cada orden mía y de mi personal hasta el más mínimo detalle. Sin excepciones, dejé que el silencio actuara, obligándolo a captar todo el peso de mi comando. ¿Entendido? A la mañana siguiente en la pista, hacía frío y había tensión. El C-17 esperaba pacientemente. Una bestia gris, sus sistemas verificados, su tripulación lista. Mi tripulación eran puntuales, enfocados y profesionales. Solo esperábamos a una persona y su séquito. Llegaron 15 minutos tarde sin prisa. Caminaban por la plataforma como si pasearan por un parque un domingo por la tarde. Cada uno sostenía un gran vaso de café de una cadena premium. Sin disculpas, ni siquiera la más mínima señal de que habían hecho esperar a una tripulación de vuelo militar completa. Sebastián, siempre el showman, dio una palmada con la palma de su mano contra el enorme fuselaje del avión. Vamos, Nate, despeguemos. El tiempo es dinero, ya sabes. Yo estaba allí parada con mi portapapeles, mi expresión inescrutable. Ni siquiera levanté la vista. Llegaste tarde, Sebastián. Y la comida y bebida están prohibidas en el área restringida de la pista. ¿Mi voz era sobria? Una simple declaración de hechos. Él soltó una risa breve y ladrante. ¡Ay! Vamos, no seas tan rígida, hermanita. Es solo café. Luego, con una actitud de total indiferencia, sacó su teléfono inteligente, me dio la espalda y levantó el teléfono para tomarse una selfie con la enorme cola del C-17 de Fondan E. Ese único gesto arrogante encendió una mecha en mí. La pista es un entorno peligroso y dinámico. El uso de un dispositivo electrónico personal no solo está prohibido, es una falta grave de respeto a la seguridad de cada persona. Aquí Enrico Méndez reaccionó de inmediato. Con 3 largas zancadas estaba al lado de Sebastián, su voz firme pero controlada. Señor, le pido que guarde el teléfono. Esta es un área restringida. Sebastián hizo un gesto desdeñoso sin mirarlo, sus ojos pegados a la pantalla mientras buscaba el ángulo perfecto. Solo una foto rápida. Sargento, no te alteres. Eso fue todo, la gota que derramó el vaso. Todos los años de insultos, de burlas, de rebajar mi vida de servicio, todo eso se acumuló en ese único momento de falta de respeto pública y peligrosa. Caminé hacia él. Mis botas repiquetearon rítmicamente, agudas sobre el concreto. El viento azotaba la pista, pero mi voz cortó a través de él, fría, clara, y lo suficientemente fuerte para que toda la tripulación la escuchara. Sebastián Solís Vargas se dio vuelta lentamente, la sonrisa engreída todavía en su rostro. Te estoy dando la orden directa de guardar ese dispositivo electrónico ahora.
Esta es tu última advertencia. Me miró fijamente, un destello desafiante en los ojos. Veía a su hermana pequeña, no a una coronela, veía una dinámica familiar que podía explotar, no a una comandante a quien debía obedecer. Levantó la barbilla, un desafío deliberado y calculado. O'Kennedy se burló. ¿Vas a darle órdenes a tu hermano Mayoere? En ese momento, una regla central del entrenamiento de oficiales brilló como un rayo en mi cabeza. Un comandante debe estar dispuesto a tomar las decisiones difíciles, especialmente las impopulares. La vacilación es un lujo que no puedes permitirte, Anne. Y así, toda vacilación desapareció. Todos los años en que había tragado mi ira para preservar la paz, de serla sensible, todo eso se quemó. Lo que quedó fue la certeza fría y dura de mi comando. Ya no era su hermana pequeña. Era la coronela Solís. ¡Seguridad! ¡Seguridad!, grité. Mi voz resonó con una autoridad que Sebastián nunca había escuchado de mí antes. Dos policías militares uniformados que estaban cerca estuvieron instantáneamente a mi lado. No miré el rostro conmocionado de Sebastián. Me dirigí a los sargentos. Esta persona, el señor Vargas, se ha negado a seguir una orden directa y ha cometido una violación grave de seguridad en una pista activa. Mi voz estaba libre de toda emoción. Era la voz del comando. Lo escoltarán a él y a su comitiva fuera del área restringida inmediatamente. El vuelo VIP está cancelado. Anne Moon, silencio conmocionado, se posó sobre la pista. El único sonido era el viento. Los rostros de mi tripulación mostraban una mezcla de sorpresa y respeto creciente. Sebastián se quedó paralizado, su mandíbula abierta, la sonrisa burlona borrada de su rostro. «Tú no te atreves», tartamudeó, su voz un susurro incrédulo. Finalmente dirigí mi mirada hacia él, mi mirada tan fría e implacable como acero pulido. Y hablé las palabras que sé que muchos de ustedes quisieran decirle a esa persona que los ha empujado demasiado lejos durante demasiado tiempo. Acabo de hacerlo. D.G. Anne, fuera de aquí. En el momento en que los caros zapatos de Sebastián dejaron mi pista, estalló la tormenta. No fue una tormenta de viento y lluvia, sino de llamadas y presión política. Mi hermano, acostumbrado a imponer su voluntad, inmediatamente utilizó su influencia como arma. La primera llamada vino de un general de 2 estrellas en el Pentágono, un hombre que sabía que Sebastián tenía en su lista de donaciones políticas. Su voz era calmada, sugiriendo que quizás había exagerado y que una disculpa silenciosa arreglaría todo. Luego siguió una llamada del asistente de un diputado, cuyo tono era exigente, y hablaba de puentes hacia el sector empresarial. Para el mediodía, algunos tabloides online turbios que viven de chismes e indignación ya habían publicado artículos, con titulares como «Coronela con delirios de poder humilla a hermano magnate». Soporté todo esto con una calma que no sentía del todo. A cada llamada, repetí el mismo mantra, mi voz una línea constante e inquebrantable. Hubo una violación grave de los protocolos de seguridad. Se preparará un informe completo de incidentes y se enviará a través de la cadena de mando apropiada. En el ojo de la tormenta que él mismo había invocado, yo era una isla de calma inquietante. Sabía que había actuado correctamente. Sabía que mi carrera estaba en juego, pero mi integridad no estaba en venta también. Sabía que no era suficiente simplemente defender mis acciones. Una buena comandante no solo gana batallas defensivas. Planea una contraofensiva. En esa tarde, llamé a Ivy Reyes de regreso a mi oficina. Rico montaba guardia afuera, asegurándose de que no fuéramos interrumpidas. «Eve», dije con voz baja y concentrada, «necesito los pases de visitante y las autorizaciones de seguridad de Sebastián Solís Vargas y todo su equipo, todos los formularios que completó». «Entendido, coronela», dijo, mientras sus dedos ya volaban sobre el teclado. Anne, la siguiente hora nos sentamos en silencio. Solo el suave clic de las teclas y el susurro de papel rompían el silencio mientras comparaba los archivos digitales. Revisamos los detalles mundanos, a nombres, fechas de nacimiento, números de seguridad social. Se sentía como buscar un solo grano de arena en una playa enorme. Mis ojos comenzaban a nublarse cuando Eve de repente se congeló. «Espera un momento», susurró e inclinó más cerca de su monitor. «Coronela»,
Mira esto. Señaló un punto en la solicitud de seguridad de Sebastián, el formulario estándar del gobierno SF-85, el cuestionario para posiciones no críticas. Este formulario se requiere para cualquier invitado civil que necesite acceso no supervisado. A la base leyó en voz alta la sección 7. Vean allí, dice la pregunta. ¿Ha salido de los Estados Unidos en los últimos 5 años? En la pantalla, en el documento digital claro, se veía la respuesta de Sebastián. Había marcado la casilla con no a Niv, giró en su silla. Una nueva ventana ya estaba abierta en su pantalla. Marcó no, dijo, con una emoción sombría en la voz. Pero hice una investigación rápida esta mañana. Hace 3 meses, Sebastián fue el orador principal en el Foro Económico Global en Dubái. Hizo clic y mi pantalla se llenó de fotos de alta resolución de artículos de noticias. Allí estaba Sebastián sonriendo en un escenario, estrechando la mano de un dignatario extranjero, detrás de él el brillante horizonte de Dubái. No había duda, no había espacio para error. No solo había olvidado un viaje, había mentido activamente en un documento federal. Un crimen. Miré fijamente las 2 pantallas lado a lado. La mentira y la verdad. Una emoción lenta y fría, la que siente un cazador cuando la presa entra en la mira, me recorrió. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de una certeza helada y embriagadora. Esto era la bala de plata. Ya no era un drama familiar caótico. No se trataba de mis sentimientos heridos o su ego magullado. Se trataba de la ley Anne Sebastián. Creía, en su arrogancia sin límites, que las reglas, esas pequeñas reglas que se aplican al resto de nosotros, simplemente no se aplicarían a él. Pensaba que el papeleo era algo para la gente pequeña. La cita bíblica favorita de mi padre resonó en mi memoria, una frase que a menudo citaba con una sonrisa pícara: el orgullo precede a la caída y la arrogancia al tropiezo. El orgullo de Sebastián, su absoluta convicción de su propia intocabilidad, era su talón de Aquiles. Y yo acababa de encontrar la flecha en Instruí tranquilamente a Eve que imprimiera todo. El formulario SF-85 con la información falsa, los artículos de noticias, las fotos de alta resolución. Tomé la pila ordenada de papeles, la alineé perfectamente y la deslicé en un sobremanila crujiente. Miré a Eve y luego a Rico, que acababa de volver a entrar. Un entendimiento silencioso pasó entre nosotros 3. Gracias a ambos, dije con voz firme. Yo tomo desde aquí. Esa noche no dormí. Me senté en la mesa de mi cocina, la carpeta. Frente a mí, una sola lámpara proyectaba un cono de luz sobre la evidencia. Planeé mis próximos pasos con la misma precisión con la que planeaba un vuelo a través de territorio hostil. La batalla no había terminado, apenas había comenzado, pero ahora se libraría en mis términos, con mi elección de arma. Y mi arma era la verdad. Un último pensamiento surgió, una pregunta silenciosa en el silencio. Reconócelo. Esto ya no era defensa propia, era un ataque. ¿Estaba realmente lista para hacer esto? ¿Para quemar el último puente con mi propia familia? La pregunta que me había hecho en la noche silenciosa. ¿Estaba lista? Me fue respondida la tarde siguiente. Sebastián, furioso e incapaz de aceptar su derrota, decidió escalar. No quería solo pelear contra mí en segundo plano, con llamadas de amigos poderosos. Quería intentar destruirme públicamente. Convocó una conferencia de prensa, no eligió una sala de reuniones estéril, reservó el gran salón de baile en el Hotel Histórico Gran Imperial, un lugar que resumaba del tipo de lujo antiguo y poder que tanto admiraba. Invitó a todos los principales medios de comunicación de la región y más allá, Anne construyó su propio escenario, un andamio dorado desde el cual planeaba derribar públicamente mi carrera mientras se presentaba, como víctima y a mí como villana. Descontrolada, Anne conocía cada detalle porque su equipo de relaciones públicas se aseguró de que recibiera el comunicado de prensa. Querían paralizarme, verme sentada en mi oficina, viendo mi propia destrucción en livestream. Me subestimaron en seguir la transmisión en una laptop, en una limusina en espera, a solo una cuadra del hotel. Lo vi subir al escenario, pararse en el podio. Detrás de él, una docena de banderas mexicanas perfectamente colocadas. Una imagen cuidadosamente orquestada de patriotismo. Parecía serio.
el ceño fruncido con preocupación, su voz llena de falsa resonancia compasiva mientras hablaba al micrófono. Es con el corazón pesado que me presento ante ustedes hoy, comenzó, su voz tan suave como la seda. Mi hermana, la coronela Natalia Solís, es una oficial excepcional, una mujer a quien admiro profundamente. Hizo una pausa, dejó que la mentira flotara en el aire como un perfume tóxico, pero recientemente ha abusado de su considerable poder, aparentemente por una pequeña disputa familiar que debería haberse mantenido privada. Sacudió la cabeza con tristeza, una representación magistral del hermano afligido. No estoy aquí por ira, sino por preocupación. Una preocupación profunda y seria sobre su juicio, ya que comanda importantes recursos nacionales y el temor de que sus sentimientos personales puedan nublar sus deberes profesionales. Era brillante, era tóxico, intentaba destruir mi carrera, mi reputación, toda mi vida. Todo mientras se envolvía en la bandera del hermano amoroso y preocupado. Me pintaba como una mujer inestable y emocional. Una táctica clásica y fea que se ha usado desde el principio de los tiempos para desacreditar a mujeres en posiciones de poder, quería que el público hiciera preguntas, para que su narrativa cuidadosamente construida se solidificara en la conciencia pública. Cuando las puertas dobles al final del salón se abrieron, y yo entré en un silencio repentino y absoluto, cayó sobre la habitación. La multitud de reporteros que se habían inclinado hacia adelante, con bolígrafos y dispositivos de grabación listos, se volvió como uno solo. El clic rítmico y caótico de las cámaras fue reemplazado por una inhalación colectiva y aguda en cada lente, cada ojo. Cada punto de atención en ese vasto salón ornamentado se dirigió de él hacia mí. Vi el rostro de Sebastián en los grandes monitores junto al escenario. Vi cómo su mandíbula se desplomaba. El tono saludable y seguro parecía drenarse de sus mejillas, dejándolo pálido y enfermo. El patriarca preocupado, el capitán de industria, desapareció. En su lugar había un hombre mirando a un fantasma. Llevaba mi uniforme de servicio completo, la chaqueta azul oscuro perfectamente planchada, las insignias de rango plateadas brillaban en mis hombros. Mis cintas de condecoraciones formaban un bloque limpio y sólido de color sobre mi corazón. No era Natalia Solís, la hermana pequeña. Era la coronela Solís de la Fuerza Aérea, y ya no estaba a la defensiva. Caminé por el pasillo central con un paso calmado e inquebrantable. Mis zapatos no hacían ruido sobre la alfombra gruesa y suave. Pasé las filas de reporteros atónitos, la mirada hacia adelante, y subí los pocos escalones al escenario. No miré a mi hermano. No reconocí su presencia. Caminé directamente al podio, me coloqué junto a él como si no fuera nada más que un mueble. Me incliné hacia los micrófonos. Buenas tardes, dije, mi voz calmada, clara y amplificada en la sala silenciosa y dorada. Mi nombre es coronela Natalia Solís. Estoy aquí para proporcionar el contexto completo y necesario de los eventos de ayer en la base aérea del Pacífico. No levanté mi voz. No discutí ni lancé acusaciones. Simplemente tomé el control de su escenario, su narrativa y su audiencia. El vuelo VIP para el señor Sebastián Solís Vargas fue efectivamente cancelado por mi orden. Continué, mis ojos escanearon los rostros de los periodistas, encontraron sus miradas una por una. Fue cancelado por una razón de seguridad grave y no negociable. Hice una pausa. Dejé que el peso de esas palabras actuara y creé un vacío que llenaría con la verdad. Específicamente, el señor Vargas hizo declaraciones falsas en su solicitud oficial de autorización de seguridad. El formulario estándar SF85, para aquellos que no lo sepan, falsificar deliberadamente información en tal documento es un delito federal. Un murmullo, un susurro, recorrió la habitación. Vi a los reporteros comenzar a teclear frenéticamente en sus laptops. El sonido como una lluvia repentina asentí ligeramente hacia el costado del escenario. A mi señal, la sargento Evelyn Reyes, también en uniforme impecable, salió del ala del escenario y con algunos toques de teclado en una laptop, dio vida a la evidencia
En las dos grandes pantallas que previamente habían mostrado el rostro preocupado de Sebastián, apareció una nueva imagen. Era un escaneo de alta resolución del formulario SF-85 y en la sección 7B, la casilla junto a la pregunta sobre viajes al extranjero estaba clara e innegablemente marcada con Noan. Luego la imagen en la pantalla se dividió. Junto al formulario incriminatorio apareció una foto de una conocida revista económica. Sebastián sonriendo ampliamente, estrechando manos en un escenario en Dubái, solo 3 meses antes. En el fondo, el icónico horizonte de Dubái, en un jadeo colectivo, agudo y audible, recorrió el salón. Era irrefutable, era absoluto, era el final. La seguridad nacional no es un asunto casual, concluí, mi voz tan afilada y clara como una hoja. Y la verdad no es un extra opcional para aquellos que creen estar por encima de las reglas. Actué de acuerdo con la ley y mi juramento solemne de proteger los recursos y el personal bajo mi comando. Miré el mar de rostros atónitos. Luego giré ligeramente la cabeza y me permití finalmente mirar a mi hermano. Estaba congelado, una estatua de la perdición, su imperio de mentiras colapsándose bajo la luz implacable y brillante de las cámaras de televisión. ¿Alguna pregunta? Le pregunté a la sala. No hubo descorche de champán ni ronda de victoria. Después de la conferencia de prensa, sentí un agotamiento profundo hasta los huesos. No era el cansancio satisfactorio después de un largo vuelo. Era el dolor hueco que viene después de una batalla. Incluso después de una victoriosa, había ganado, pero el precio fue el desgarramiento final e irrevocable de la conexión con mi propia familia. Las consecuencias fueron inmediatas y espectaculares. Los canales de noticias reprodujeron los clips de mi presentación en bucle continuo. Las acciones de Vargas Global se desplomaron. El Departamento de Justicia anunció una investigación oficial contra Sebastián por declaraciones falsas en un documento federal. El imperio que había construido con arrogancia e intimidación comenzaba a desmoronarse. Esa noche, mientras estaba sentada en mi apartamento silencioso fuera de la base, me llegó un correo electrónico de él. Mis manos estaban tranquilas cuando lo abrí. Era un mensaje largo y desarticulado, una obra maestra de autocompasión manipuladora. Comenzaba con las palabras "lo siento", pero el sentimiento no duró. El siguiente párrafo desplazaba toda la culpa completamente hacia mí. «Lamento que hayas dejado que esto llegara tan lejos», escribió. «Este era un asunto privado que podríamos haber resuelto en silencio, en lugar de convertirlo en un espectáculo público. Destruiste a esta familia. Arruinaste todo». Leí las palabras, y por primera vez no dolieron. El familiar pinchazo de su desaprobación, el dolor de su rechazo, había desaparecido. Todo lo que sentí fue una lástima distante y clínica. Todavía no lo entendía, nunca lo entendería. Veía a la familia como un escudo detrás del cual esconderse, no como un vínculo que honrar. Veía mis acciones como un ataque hacia él, no como una defensa de mi propia integridad y del honor de nuestro padre. No respondí. No había nada más que decir. Simplemente creé una nueva carpeta en mi programa de correo electrónico, la llamé Evidencia y arrastré su mensaje allí. Luego cerré mi laptop. Se había trazado una frontera, no desde la ira, sino desde una claridad calmada y definitiva. En mi sala, sobre un pequeño estante de madera pulida, descansa la bandera estadounidense del funeral de mi padre, doblada en un triángulo perfecto y apretado en me. Acerqué y pasé mis dedos sobre el lino crujiente. Las estrellas bordadas se sentían firmes bajo mi toque. Este era su legado. No el balance del que Sebastián habló, sino un compromiso silencio e inquebrantable con el honor y la verdad. Lo había defendido, y al hacerlo, finalmente lo reclamé como verdaderamente mío. Pero mi victoria se sentía incompleta mientras todavía me aferrara a los fantasmas del pasado. Fui a mi escritorio y saqué un viejo diario desgastado. Dentro, escondida, estaba la carta que había escrito a Sebastián todos esos años atrás, desde una tienda polvorienta después de Katrina en Nueva Orleans, en el correo electrónico invisible que había transcrito en papel, una súplica desesperada por comprensión de una versión más joven y vulnerable de mí misma. La leí
nuevamente, las palabras manchadas en lugares donde alguna vez cayeron lágrimas a la joven mujer que la había escrito, aquella que todavía buscaba el reconocimiento de su hermano, que creía que si tan solo pudiera explicarle su mundo, finalmente la vería. Una ola de compasión me invadió por ella, por el dolor que había llevado durante tanto tiempo. Pero ya no era ella, ya no necesitaba su validación, tenía la mía propia. Tomé la carta, un pequeño bote de basura de metal y un encendedor y salí a mi pequeño balcón. El aire fresco de la noche californiana me envolvió bajo el vasto cielo estrellado, encendí la esquina del papel. Las llamas crecieron rápido. Una lengua naranja brillante lamió la tinta. Observé cómo las palabras se convertían en ceniza negra. Las frases llenas de dolor y súplica se volvieron humo y se alejaron flotando hacia la oscuridad. Dejé ir los fantasmas. Me liberé a mí misma. Con el pasado finalmente detrás de mí, sentí un impulso repentino de agarrar el futuro. Tomé mi teléfono e hice algo que nunca antes me había atrevido a hacer. Abrí Instagram y busqué el perfil de mi sobrina. Victorian, pensé en el escándalo, en los mensajes furiosos y defensivos que podría enviar, pero ese era el ciclo de Sebastián de culpa e ira. Decidí comenzar uno nuevo. Fui a mi ventana. Mis botas de combate, todavía con el polvo de la pista de la base, estaban en el piso. Las levanté y las coloqué en el alféizar de la ventana. Afuera, el cielo ardía en violeta profundo y naranja ardiente de un atardecer californiano. Tomé una foto, las botas robustas y desgastadas en primer plano, el hermoso cielo pacífico detrás. Envié la imagen como mensaje directo a Vicky. No mencioné a su padre. No mencioné la conferencia de prensa. Solo agregué un subtítulo breve y simple. Esta es la vista desde mi oficina. Te quiero, no era alardear, no era un desafío, era una invitación, un intento silencioso y esperanzador de romper el ciclo de desprecio, mostrarle a la próxima generación que hay otra forma de ser fuerte, otro legado por el cual vale la pena luchar. No sabía si respondería, pero por primera vez sentí paz. Había despejado mi propia pista. Pasaron algunos meses. La tormenta de la conferencia de prensa se calmó, dejando el paisaje silencioso de escombros de la reputación pública de Sebastián. Estaba envuelto en litigios. Su nombre se convirtió en una advertencia en el mundo empresarial. Seguí las noticias desde la distancia. Pero ya no se sentía como mi batalla. Había ganado la única victoria que importaba, la de mi propia paz. Hoy volaba de nuevo, pero no en la cabina de un C-17, estaba sentada en el asiento 12A, en un vuelo comercial de una aerolínea de San Francisco a la Ciudad de México, a mi madre. Pero esta vez, en mis propios términos, no había demandas, no había expectativas, no había necesidad desesperada de su reconocimiento. Era simplemente una hija que iba a visitar a su madre vestida con jeans y un suéter simple. Me sentía reconfortantemente anónima. Era solo otro rostro en la multitud, otra pasajera buscando su asiento. Y por primera vez en años, eso se sentía como libertad ante la presión constante y subyacente de probar mi valía, de justificar mi existencia, había desaparecido. Cuando le entregué mi pase de abordar al asistente de vuelo en la puerta, echó un vistazo breve y luego me miró. Su sonrisa profesional se transformó en algo genuino. Bienvenida a bordo, coronela, dijo, su voz suave pero clara. Gracias por su servicio. Sus palabras, tan simples y sinceras de una persona completamente extraña, tocaron algo profundo en mí. Tenían más peso, más significado que todos los cumplidos vacilantes y traicioneros que había recibido de mi propia familia. Sonreí de vuelta. Una sonrisa genuina y despreocupada. Gracias, dije. Es un honor para mí. Mientras el avión ascendía a través de las nubes y entraba en el sol brillante e infinito sobre el mar gris de neblina, sentí una ligereza que no había notado, que extrañaba. El mundo abajo, con sus complicaciones y su ruido, parecía desvanecerse aquí arriba. Solo había el vasto cielo abierto. El capitán apagó la señal de cinturones de seguridad y un coro de clics resonó por la cabina. Saqué mi teléfono sin esperar nada.
simplemente desplazándome por mensajes antiguos, y entonces vibró con una nueva notificación. Mi corazón dio un pequeño salto. Era una notificación de Instagram de Vicky. Mi pulgar flotó sobre el icono. Un momento de vacilación, un parpadeo de la vieja vulnerabilidad. Respiré profundamente y abrí el mensaje. No era una disculpa, no era una explicación o defensa de su padre, era una imagen, una captura de pantalla de la foto que le había enviado meses atrás. Mis botas de combate polvorientas en el alféizar de la ventana frente al atardecer, y debajo había una simple pregunta de 7 palabras. Esas botas son increíbles, tía. ¿A dónde vuelas ahora? Miré fijamente las palabras. Las leí una y otra vez. Una pregunta simple y honesta. No se trataba de dinero o poder o estatus. Se trataba de mi vida, de mi mundo. Era una chispa de curiosidad, un destello de respeto. Era el comienzo de un puente construido sobre un abismo de desprecio que había creído insuperable. El ciclo de desprecio que había marcado mi vida durante tanto tiempo se había roto con una sola pregunta. Esperanzadora, una ola de emoción cálida y abrumadora, me invadió. Y por primera vez en mucho tiempo, mis ojos se llenaron de lágrimas, no de dolor, sino de gratitud silenciosa y profunda. Miré de nuevo por la ventana al mar, infinito de nubes blancas que se extendía hasta el horizonte. Parecía un nuevo comienzo, como una página en blanco y sin escribir. Una sonrisa genuina y sin fingimiento se extendió por mi rostro. Ya no necesitaba el reconocimiento de Sebastián ni la defensa de mi madre. Mi valor no estaba en debate. Había sido forjado en la cabina de mi avión, en la confianza de mi tripulación, en la fuerza de mi propia columna vertebral. Había luchado la batalla más importante de mi vida. La batalla por mi propia alma, y había ganado, no con armas o bombas, sino con verdad y honor. El legado que mi padre me había dejado no era una posesión o acciones, era una brújula, y finalmente me había guiado hacia mí misma. Un pensamiento silencioso se asentó en mi mente, tan claro y pacífico como el cielo azul, afuera de mi ventana. Durante tantos años había permitido que mi hermano contara mi historia, que me convirtiera en un personaje secundario en su gran narrativa. Hoy, finalmente estaba piloteándola yo misma. Mi viaje estaba lejos de terminar, pero el plan de vuelo ahora me pertenecía. Y frente a mí no había nada más que cielo abierto. Soy la coronela Natalia Solís. Y mi historia ha terminado. Pero sé que para muchos de ustedes, su propia historia continúa. Podrían estar librando sus propias batallas, experimentando sus propias dinámicas familiares, o luchando su propia lucha por el respeto. Mi pregunta para ustedes es, ¿cómo se ve su cielo abierto? ¿Cuál es ese límite que necesitan establecer o esa verdad que necesitan decir para vivir su propia historia? Compartan sus pensamientos en los comentarios abajo. Su viaje cuenta, y si mi historia los ha tocado, por favor suscríbanse a nuestro canal para más historias sobre fuerza, resiliencia y amaneceres hechos por nosotros mismos. No están solos.